Ayer habíamos planteado la posibilidad de crear un grupo, ya sea de WhatsApp o de Instagram, para poder dar clases también de esa forma, 1 o 2 días de los 4 que tengamos que vernos nosotros por este curso. Pues serían 2 días por Zoom y los otros 2 días por esa plataforma. Pues eh, la mayoría ayer había votado porque se hiciera por WhatsApp. Este, si ustedes están de acuerdo, de hecho vamos a esperar que lleguen algunos, de hacerlo en WhatsApp, entonces yo lo haría en WhatsApp. Y cuando ya yo lo tenga hecho, les mandaré un correo para que me envíen el número de teléfono de cada uno. Pues. Y a partir del día lunes comenzaremos entonces esa clase usando esa plataforma. Pues retomaríamos el martes una clase presencial usando Zoom. El día jueves sería también usando eh, usando WhatsApp. Y el día viernes, que son precisamente hoy, estaremos usando Zoom. Yo colocaría las clases de la misma forma. Tendríamos láminas en JPG. Yo las voy pasando y cada lámina que coloque, cada imagen, abajo en el siguiente mensaje habría un audio explicando exactamente qué significa esa imagen. Pues. En el caso de que yo coloque algún video, les coloco el link y simplemente lo que tendría que decirles, mira, el video es tal cosa, véanlo y en algún momento me pueden preguntar. Lo que sí voy a estipular, porque yo también he participado en grupos de WhatsApp que en este momento donde ha habido intercambio de información. La clase la voy a comenzar a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana estaríamos como, en mi caso, de 11 de la mañana hasta 1 de la tarde. Y ustedes van a poder consultar la clase en todo el día. Si hay alguna pregunta que se tenga que hacer respecto a la clase que yo habría dictado o dicté precisamente usando WhatsApp, yo voy a establecer un horario de consulta. Ese horario de consulta sería, por ejemplo, como serían lunes y jueves. Bueno, el lunes es más fácil porque después del intensivo yo puedo atenderlo a ustedes de 5 a 6 o de 5 a 7. Pero el día viernes, el día jueves se hace complicado porque el día jueves tendríamos la clase, después me toca con física 2 y después me toca con física 3. Entonces lo que podríamos hacer es, vamos a hacer esto mejor. No, es que necesariamente tiene que ser por lo menos 1 hora. Vamos a ver, de 11 a 1. Bueno, vamos a hacer algo, fíjense. Los días jueves, como también nos tenemos que ver, vamos a hacer una hora de consulta de la clase de física 4, que va a ser de 6 a 7. Eso, de 6 a 7. De 6 de la tarde a 7 de la noche. Después de la clase de física 3, mejor. Entonces, vamos a tener las clases usando WhatsApp lunes y jueves, y martes y viernes tendríamos entonces las clases por la plataforma Zoom. Entonces, la hora de consulta, después que hayan visto la clase, las láminas y los mensajes, van a ser de 5 a 7 los lunes y de 6 a 7 los días jueves. Y listo. Vamos a dar eso así entonces. ¿Okay?
eso se lo comentan a sus compañeros. De todas formas, el video lo voy a montar después del día de ayer. Ya el día de ayer ya tengo todos los videos, lo que tengo que montarlo en YouTube. Menos mal que hice lo que les comenté, pues, de darle 10 minutos entre sesión y sesión para darle la oportunidad a Zoom a que me convirtiera el programa, porque el video, porque si no, se iba a perder la sesión, pues. Entonces, ya yo tengo las 2 sesiones de ustedes, menos mal. Y tendremos entonces la sesión la sesión de la tarde está completa. La sesión de la mañana creo que también está completa porque les hice ese mismo hincapié, pues. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Qué más le iba a decir? Hoy vamos a ver una introducción de ley de Faraday y de ley de Gauss del magnetismo. Les voy a presentar 2 PDF que no elaboré, pero claramente yo les coloqué las ecuaciones una vez pasada. Y van a ver exactamente cómo se trabaja la ley de Faraday y la ley de Ampère, Maxwell, a nivel práctico. O sea, vamos a explicar cada una de ellas. Quizás pueda colocar un video ahorita en YouTube que estaba viendo ahorita de ley de Faraday. Y ya con eso podríamos entonces sentarnos a hacer problemas de ley de Faraday. La cuestión sería que, dependiendo del tiempo que nos quede, por lo menos abrir un momento Octave para repasar algunos comandos que nos han quedado pendientes. Fíjense que nosotros, a diferencia de lo que habíamos trabajado ayer, ya el grupo del TCU Víctor no se puede, bueno, no importa que se conecte en la sesión de más tarde. En la sesión de esta tarde tenemos Física 3 y algo de aplicación de Octave. Ahorita vamos a trabajar también Octave para de alguna forma introducir la idea de gráficas. Ya el grupo de TCU ya vieron cómo se graficó, eso se los comenté a ustedes ayer. Y sería bueno que esa herramienta la tuviesen ya listo también, pues. Descarguen el programa porque con el programa podemos ir a la misma sintonía, pues, al mismo ritmo, pues. ¿Ok? Fíjense, entonces vamos a la clase de hoy. Voy a compartirles este material. De todas formas, se los voy a colocar en el Classroom. El Classroom de ustedes todavía me falta hacerlo, pero ya cuando pueda crear la opción, les voy a mandar la invitación a todos ustedes y lo que tienen que hacer es aceptarlo, pues, al igual que como hicieron en Física 3. Fíjense, estas son las famosas ecuaciones de Maxwell. Observen que casi todas las ecuaciones las hemos discutido en clase, a excepción de la que dice ley de Faraday. Y la ley de Gauss la hablamos, la presentamos, pero no hemos hecho hincapié exactamente qué significa eso. Fíjense, la primera representa la ley de Ampère-Maxwell. No es la ley de Ampère. La ley de Ampère sería sin este término que yo tengo acá, sin el último, sin la derivada parcial del vector inducción eléctrica con respecto al tiempo. Esa D vendría siendo como el campo eléctrico en materiales, en medios materiales. Tú le multiplicas por epsilon y ese epsilon por D se convierte en el campo eléctrico E, que es el que hemos visto hasta ahora. La H se conoce como vector inducción magnética. Al multiplicar la H por mu,
o por musu cero, dependiendo del caso, si estamos en un medio material o en el vacío, entonces mu por h me va a dar B, que es el campo magnético. Entonces, en algunos libros ustedes no van a ver el rotor de B igual a J más la derivada parcial de E respecto al tiempo. Ustedes verían es la forma como está escrita en la primera ecuación, pues. Rotor de H igual a J más la derivada parcial de D respecto a T. ¿Ok? Esa es la ley de Ampère-Maxwell. La segunda es la ley de Faraday y es la que está relacionada con inducción electromagnética. Fíjense que ahí tengo el rotor del campo eléctrico igual a la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces aquí hay un aspecto importantísimo a destacar acá. Hay que tener conocimiento de rotacional, del rotor. Una herramienta matemática que ustedes habrán visto en matemáticas 4 o en matemáticas 5. La derivación parcial también se tuvo que haber visto en alguno de esos cursos. Y además del rotacional, también necesitamos la divergencia, que es el que está acá. Y eso ya lo habíamos visto al principio del curso pasado, el de Física 3, cuando trabajamos la ley de Gauss. Pero la ley de Gauss eléctrica, pues. Entonces, fíjense que aquí tendría el rotor de E, el rotor del campo eléctrico, y eso es igual a menos la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. La ley de Gauss eléctrica, en este caso, sería la divergencia de D, que es el vector inducción eléctrica en medios materiales, es igual a ρ. Ρ vendría siendo la densidad de carga. Y la última, la divergencia de B, fíjense que aquí sí aparece B, la divergencia del campo magnético es igual a 0. Aquí no hay monopolos magnéticos. De hecho, más adelante, yo no sé si es en este, déjenme ver si es en este o es en este. Es en este. Es en este, fíjense. Aquí hay una explicación muy interesante de esa relación que dice divergencia de B igual a 0, fíjense. La divergencia de B, las líneas del campo no tienen principio ni fin, son siempre cerradas. ¿Qué significa eso? Que fue lo que comenté la otra vez. No hay monopolos magnéticos. Es decir, tú agarras un imán y lo cortas y en vez de tener dos polos norte y dos polos sur, tú vas a tener un polo norte y un polo sur y del otro extremo o de la otra parte que cortaste, automáticamente se genera un polo norte y un polo sur. Las líneas salen del polo norte y entran al polo sur. Eso es lo que significa que cuando dicen que no tienen ni principio ni fin, son siempre cerradas. Oye, están en constante, ¿cómo se diría? Sale de una y llega a la otra. O sea, que no hay forma de cortarlas, pues. A diferencia de las líneas eléctricas, en donde tú ves que, por ejemplo, sale de un electrón no, de una carga positiva, y las líneas salen de él. Y en el caso del electrón, carga negativa, las líneas entran a él. Pero son infinitas líneas. Entonces, algunas líneas de esas no van a interactuar de la carga positiva a la carga negativa. Se pierden en el espacio. Pero aquí exactamente ocurre todo lo contrario. Entonces, eso es importante porque de alguna forma puedes reconocer que la inducción electromagnética, específicamente la inducción magnética, tiene un comportamiento muy, muy diferente a las interacciones eléctricas, pues. ¿Sí? Fíjense que en el caso, fíjense que aquí establece algo muy, muy interesante. La divergencia de ρ entre epsilon 0, las líneas de campo eléctrico nacen de las cargas positivas y mueren en las negativas. Eso se había discutido cuando hicimos los dibujos
la línea positiva y la línea negativa, pues salían de la carga positiva y entraban a la negativa. Y el rotor de E, un campo magnético variable, en el tiempo produce un campo eléctrico incluso en ausencia de cargas, claro, porque los campos, uno depende del tiempo y el otro es un rotacional, pues. Entonces, ese campo eléctrico se produce a consecuencia de un campo variable, un campo magnético variable. Y ese campo magnético, ese campo eléctrico producido es perpendicular a la variación del campo magnético. Se ve claramente que si hay un campo magnético que depende del tiempo, automáticamente entonces se genera un campo eléctrico. Eso es en sí esta es la ley de Faraday, la última. Déjenme salir del compartir un momento porque creo que vi una. ¿A qué se refiere campo magnético variable? Ok. Fíjate. Hay una característica que define los campos y a cualquier magnitud vectorial y es su uniformidad, el ser estacionario o transitorio. Fíjate, un campo magnético puede tener esta característica, por ejemplo, o puede también tener esta característica. Fíjense que en cualquiera de los dos casos tengo la presencia de un campo magnético. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia a uno, por ejemplo, de otro? Fíjense. ¿Cuál es la diferencia entre el campo magnético dado por la relación 1 y cuál es la diferencia con el dado por 2? El dado por 1 es un campo magnético uniforme en todos los puntos del espacio. Es decir, es lo mismo que valga B sub 0, por ejemplo, 10 microtesla, en Z igual a 1, que en Z igual a 2, que en Z igual a menos 1, que en Z igual a 0. ¿Ok? O sea, es un campo magnético uniforme en todo el espacio. Sin embargo, la ecuación 2 establece un campo magnético con una característica peculiar. Tienes un campo magnético que depende de la posición en el espacio, y cuando me refiero a la posición en el espacio es a la coordenada X. Y también tiene una dependencia con el tiempo, porque aparece la variable t. Entonces tengo una dependencia espacial y otra dependencia del tipo temporal. ¿Qué significa eso? Que ese campo que está allí, primero no es estacionario y segundo es variable. ¿Por qué no es estacionario? Porque tiene la presencia del tiempo. Cualquier relación física en cuyo argumento o parámetro o constitución o argumento aparezca la T implícita, ese campo magnético no es estacionario. Y además que no sea estacionario, probablemente, y digo probablemente, es que es así, es un campo que es variable. Entonces, un campo variable es aquel en donde el punto donde evalúas en el espacio para ese valor específico del campo es distinto a que lo evalúes en otro punto. Entonces, aquí no es lo mismo
que yo evalúe el campo magnético en x igual a 0 que en x igual a 1 o x igual a pi medio. Y tampoco es igual que evalúe, a pesar de que tiene la misma coordenada espacial, lo evalúe en t igual a 0 o en t igual a 1. Entonces, un campo variable es de esta forma. ¿Ok? Y un campo magnético variable te genera un campo eléctrico como lo establece la ley de Faraday. La ley de Faraday es igual a ¿quién? Al rotor del campo eléctrico igual a la variación del campo magnético con respecto al tiempo. Y fíjense que aquí hay una dependencia en este que está derivándose con respecto al tiempo. En el caso del primero, que es el que yo tengo acá, la derivada parcial con respecto al tiempo me daría 0, porque el campo magnético es uniforme. Entonces, la derivada de una constante es 0. Por tanto, el rotor de E es igual a 0. Pero que el rotor de E sea igual a 0 no significa que el campo eléctrico sea 0. Significa que el campo eléctrico que yo tengo acá es uniforme. O sea, es un campo eléctrico constante. ¿Por qué? Porque ustedes aquí tienen un rotacional. Es una derivada, pues. Díganlo, busquémoslo de esa forma. Entonces, el paso siguiente, después que observas, eso lo vamos a ver en los ejercicios, no se preocupen. El paso siguiente para encontrar el campo eléctrico es una integral. Y si tú integras 0, la integral de 0 es una constante. Por tanto, el rotor de E igual a 0, que se entiende como una partícula libre en ausencia de un campo magnético variable, significa, por tanto, que deberías estar entonces en presencia de un campo eléctrico uniforme. Y ese campo eléctrico uniforme, como ustedes ya pueden sospechar, es constante y además es uniforme. ¿Sí? Entonces, estamos entre estas dos situaciones. Entre esta que ustedes tienen aquí, en donde el campo magnético es uniforme, y esta que está acá, que es la que tienen aquí, en donde el campo magnético depende del tiempo y derivan respecto a él parcialmente y les va a dar un campo eléctrico. ¿Cuál es la ventaja que tiene trabajar una derivada y no una integral? Fíjense. Estas ecuaciones, me voy directamente al PDF. Esto que está aquí significa que las líneas no se cortan, pues. Esto, lo que comenté es la divergencia de B igual a 0, pues. Tú cortas un imán y siempre va a tener un polo norte y un polo sur, o sea, eso es lo inevitable. Fíjense aquí. Aquí ustedes tienen las 4 ecuaciones del electromagnetismo. Aquí aparecen los casos generales. ¿Okay? Ley de Ampère, ley de Faraday, ley de Gauss del eléctrica y la ley de Gauss magnética. En el espacio libre, es decir, el espacio libre, por ejemplo, es que tú sueltes una persona en el espacio y no interactúa con nada, nada con nadie. En el espacio libre significa que no hay ninguna fuente alrededor, pues. Fíjense que J no existe aquí porque no hay corriente, no hay una fuente de corriente, no hay una densidad de corriente, solamente tienes un campo eléctrico con respecto al tiempo. Aquí la ley de Faraday simplemente depende de un campo magnético que esté relacionado con una variación del tiempo. La divergencia de D es igual a 0, ya la vimos, que era divergencia de E igual a 0, y la divergencia de B igual a 0 se cumple. O sea, observen que la ley de Gauss magnética se cumple para el caso general, el caso libre, el caso estacionario, que es el que comenté ahorita. El caso estacionario es cuando los campos no dependen del tiempo, ¿ok? Y el armónico es cuando hay oscilaciones electromagnéticas, pues. Eso lo vamos a explicar
en ecuaciones de Maxwell o en radiación o en la ecuación de onda, mejor dicho. O también en los dos, pues. Dense cuenta que el caso general establece 4 derivadas o ecuaciones diferenciales, mejor dicho. Entonces, este caso que yo tengo aquí es completamente distinto a las mismas ecuaciones, pero escritas de manera integral. Fíjense que esta que yo tengo aquí, que es la integral cerrada del contorno de h por dl, la primera, porque fíjense que va en orden, en este mismo orden. Entonces tú puedes decir, entonces la primera es la ley de Ampère. La segunda es la ley de Faraday. La tercera es la ley de Gauss, eléctrica, que es la que fue la que vimos al principio. Y la última es la ley de Gauss, magnética. Entonces tienes las 4 ecuaciones de Maxwell, pero escritas de manera integral. Entonces tú podrías calcular campos eléctricos y campos magnéticos, ya sea trabajando con integrales o trabajando con derivadas o ecuaciones diferenciales. Entonces aquí la ventaja de esta es, bueno, tienes un campo obtenido a partir de una derivada. Bueno, para mí es más fácil trabajar con una derivada que con una integral. Y en tal caso, la integral que yo tengo que resolver, cuando yo calcule h o calcule e, es más fácil de trabajar que las integrales que yo tengo aquí. Porque fíjense que es lo que está ocurriendo. Observen acá. Las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir en forma integral, pero para ello deben aplicar el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. O sea que para nosotros trabajar formalmente las ecuaciones de Maxwell y no de la manera como aparecen en los libros de física general, es necesario tener un buen conocimiento de cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque H, J, D, E y B son funciones o campos vectoriales. Por tanto, lo que ustedes vieron en el cálculo vectorial relacionado con rotor, divergencia, gradiente y laplaciano, aquí también se aplica. Entonces, ese conocimiento que ustedes aprendieron del cálculo de rotacionales y divergencias, por ejemplo, hay que aplicarlo acá. Entonces, es eso, pues. Y hay que tener mucho cuidado porque el H, el E, el D, el J pueden estar escritos o en coordenadas cilíndricas, o en coordenadas esféricas, o en coordenadas rectangulares. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que la integral o las integrales van a tener una diferente forma. Por ejemplo, observen que allí tengo dB y ds. El diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas y esféricas tendría que escribirlo en su forma correspondiente, al igual que el ds en coordenadas rectangulares. El diferencial de B está relacionado con el diferencial de volumen. Y el volumen en coordenadas cilíndricas y esféricas no es el mismo en coordenadas rectangulares, porque ahí está presente una relación matemática llamada jacobiano. ¿Sí? Entonces, esa parte de allí, quizás probablemente yo hable de algo de eso cuando estemos hablando de ecuación de onda. ¿Sí? Probablemente yo saque, qué sé yo, diría la más fácil, que sería trabajar con la integral triple en coordenadas esféricas, porque coordenadas cilíndricas el truquito no puede ser tan sencillo, pues. Yo lo digo por experiencia propia. En tal caso que yo lo haga, yo les mando un material con tiempo, pues, para que lo puedan analizar. Bueno, simplemente era esto, quería comentarles respecto a las ecuaciones de Maxwell. Este material se los voy a mandar para que también lo puedan ir leyendo con calma. Fíjense que H, que es escrito en unidades, el campo eléctrico, y ahí se escribe voltios por metro. Recordemos que también es una forma
análogo a escribir Newton sobre Coulomb. La intensidad del campo magnético, esa es la H, ese es el campo magnético en materia. Fíjense que es amperios entre metros. D, que es el desplazamiento del campo eléctrico, es la inducción eléctrica en materiales. Es Coulomb sobre metro cuadrado. B, que es el campo, en este caso lo llaman como flujo del campo magnético. Nosotros lo conocemos como el campo magnético. Aquí establece que es Weber entre metro cuadrado y como ustedes se pueden dar cuenta, es Tesla. Entonces, lo que el material llama como flujo del campo magnético, en realidad es el campo magnético. J es la densidad de corriente, que ya la hemos visto en los problemas de Ley de Ampere, es amperios entre metro cuadrado. Y la densidad de carga es Coulomb entre metro al cubo. ¿Por qué? Porque la densidad es carga entre volumen. Y ya nosotros vimos que dependiendo de la geometría del problema, yo tengo lambda, sigma y rho como las densidades de carga eléctrica de los materiales según su geometría, valga la redundancia. Entonces, si era lineal, era lambda, sigma, si era superficial, y volumétrica era rho, pues, la que parece la pesa que está allí, pues. ¿Qué más le iba a comentar? La ecuación de continuidad, eso es muy importante, porque la ecuación de continuidad está presente no solamente en electrodinámica, jóvenes, también está presente en dinámica y en mecánica de fluidos, pues. Muchas de las ecuaciones obtenidas en dinámica y mecánica de fluidos, de hecho, las ecuaciones de Navier-Stokes viene de verificar la ecuación de continuidad, pues. ¿Okay? Y ahí también se habla de rotor, pero no rotor de B ni de J, sino rotor de B, de la velocidad del fluido, pues. Este es para casos concretos de antenas. Esta es la teoría de antenas, pues. Las antenas esas que se utilizan para transmitir, las que tienen las emisoras de radio, los canales de televisión. Bueno, las ecuaciones de Maxwell se utilizan para el estudio de un problema aplicado en la cotidianidad, que es las antenas de telecomunicaciones, pues. Y también está presente en las ecuaciones de Maxwell en la ecuación del telegrafista, pues. Entonces, tiene mucha aplicación esta teoría en situaciones concretas, pues. ¿Okay? Esta la veremos en la ecuación de onda. Van a ver que yo puedo pasar estas 4 ecuaciones a transformarlas a la ecuación de onda normal y ya vamos a ver qué significa la ecuación de onda. La ecuación de onda creo que les va a gustar mucho, porque cuando vean la teoría que tiene de trasfondo, ustedes van a decir, oye, es bastante interesante la aplicación que tiene la ecuación de onda y la ecuación de calor. De hecho, la ecuación de calor ustedes la ven en transferencia de calor, pues, implícitamente también en la ley de Fourier y en otras aplicaciones, pues. Epsilon 0, mu 0, esto está escrito en otras identidades, en relaciones. Fíjense que D es igual a epsilon entre E. Bueno, aquí este sería el vector campo magnético en material. Fíjense que es epsilon por E. Es el conocido por nosotros, el campo eléctrico. El epsilon es la constante de permitividad del material, pero no es en el vacío, ojo. Esto sí ya es en el medio material, pues. Por ejemplo, qué sé yo, quiero calcular el campo eléctrico dentro de aceite. Quiero calcular el campo eléctrico dentro de gasolina. Dentro de, qué sé yo, dentro de cartón. Y mu, fíjense que mu R y mu 0. Mu R vendría siendo la magnetividad del material propiamente dicho, no la del vacío. ¿Okay? Bueno, jóvenes, nos vemos en 10 minutos para continuar la clase. Vamos a hacer aplicaciones de esto y algo de octave.
¿ok? Entonces, deme 10 minutos para que la presentación y la sesión se pueda guardar. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Cualquier pregunta me la hacen en ese momento, allí en esa sesión, ¿ok? Ok, profe. Entonces, nos vemos en 10 minutos, ¿sí? Ok.